Y seguimos en este caso con un tema que involucra a todos fundamentalmente los empleados públicos en la provincia, tema jubilatorio. Lo decía recién, un hombre del derecho, de Rosario, que goza de la estrecha confianza del gobernador Puyaro y de muchos radicales de Unidos para Cambiar Santa Fe. Le voy a preguntar cómo fue que el gobernador Puyaro lo habló, lo llamó para ofrecerle este cargo que es brasacaliente, a cargo de la Seguridad Social de la provincia, de la Caja de Jubilación, el doctor Jorge Guaso, concejal, dirigente del radicalismo, un hombre de Rosario, pura cepa. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme, Carlos. ¿Cómo fue ese? A mí me sorprendió, fue designado el doctor Guaso, y dije, bueno, se viene un trabajo intenso, muy pormenorizado, porque conozco tu trabajo en Rosario, en lo privado y en lo público. ¿Cómo fue que el gobernador Puyaro, cuando todavía no era gobernador, dijo, Jorge, mira, quiero que te dediques a esto, quiero que hagas esto conmigo, que me ayudes? Mira, Carlos, yo estuve como 34 años de profesor titular de la Cátedra de Seguridad Social en la Facultad de Derecho de Rosario y actualmente director del posgrado y además también doy clases en el posgrado. Es decir, fue la especialidad de toda mi vida. Siempre recordamos que fui el primer gerente de Rosario de la ANSES cuando se había creado la ANSES y después tuve a cargo 6 provincias, ¿no? En la época que recién se iniciaba la ANSES. ¿Estuviste de los dos lados del mostrador o estás? De los dos lados, más del lado del sistema, más del lado del Estado. Y antes se llamaba Dirección Nacional de Recaudación Previsional. Cuando después la FIP, en la época de Cavallo, absorbe la recaudación también previsional, queda solamente el ANSES. Es decir, que fue siempre la especialidad de mi vida. Y bueno, Puyaro, sabiendo eso, ofrece la creación y la generación de la Secretaría de Seguridad Social y encarar las reformas que eran imprescindibles en un sistema que hacía aguas por todos lados. Imagínate que el año pasado el déficit del sistema fue casi 400.000 millones de pesos. El año pasado. En un mes, a mí me gusta hacer las comparaciones porque uno pierde noción de lo que son los ceros. Sí. En el mes de julio del 2024, Pablo Olivares, el ministro, tuvo que transferir 33.000 millones de pesos para bancar el déficit de ese mes y poder pagar las jubilaciones y pensiones en tiempo y forma. Es equivalente casi a la licitación del puente Santo Tomé, casi, sí. Santa Fe. Sí, sí. Si digo, para que tengan noción de lo que son las cifras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sabés que se encaró una reforma importante, no sin costo político, porque hay sectores que no lo han bien interpretado. Se notó en las elecciones también. Que no han visto, no se dieron cuenta que la reforma se hizo para salvar el sistema. De lo contrario, hoy estaríamos con 11 provincias que transfirieron su sistema previsional a la nación y le paga la ANSES. Con la diferencia de haberes que existen. Sabés que a nivel nacional la mínima son 330.000 pesos, sí. En la provincia 500.000 como mínimo, además de los adicionales. La máxima a nivel nacional son 2 millones, a nivel provincial. Ahora con la reforma te dan 10 millones, pero tenemos 6 jueces, 6 diputados que están cobrando 12 millones de pesos. Así que la diferencia es abismal. Era imprescindible hacer una reformulación del sistema y no podíamos estar jubilando gente a los 53 años. Gente joven, ¿no? Y no sé, es viejo a los 53. La policía se jubila a los 50. Pero la policía y a los docentes lo hemos tratado con algodones. Son los que menos cambios han sufrido por la importancia que tienen y por distintos motivos, ¿no? ¿Le explicaron eso? ¿Sabés no piensan eso ellos? No, sí, pero tienen que entenderlo bien. Si los docentes, ni siquiera se les modificó la edad. Se siguen jubilando, el que está 30 años frente al curso se sigue jubilando con 57. No aquel que no está frente al curso se jubilará con 60 y 65. La policía, lo que sí muchos protestan
entre comillas, pero estaba mal, que vos puedas compensar el exceso de servicios por edad para bajar más la edad de lo que te requiere el sistema. Sí. Por eso había gente que con más de 30 años de servicios te compensaban 2 de servicio por 1 de edad y bajaban más la edad, cuando no hay sistema que soporte para bancar a gente joven. La previsión social hoy es para bancar aquel que no puede trabajar más por distintas circunstancias, ¿no? Imagínate que vos que en Europa la jubilación de retiro es a los 67 años y hay países que la han puesto a 70. ¿No nos queremos comparar con Europa? Bueno, pero tenemos que acercarnos. Nosotros tenemos que compararnos con los que le van bien, no con los que le van mal. Nosotros no podemos ir en contra reloj, ¿no es cierto? Hay gente en la policía que no está en la calle y que está en escritorio, que no tiene por qué jubilarse a temprana edad. Distinto es aquel que está en la calle, que tiene que soporta los embates del delito, que pone el pecho. A eso se le modificó muy poco. Entonces, pero en una administración pública, vos sabés que en el sistema previsional santafesino hay 14 sectores diferentes. 14. Claro, vos tenés de los jueces, Sí. ex magistrados, jueces, Sí. ex legisladores, ex del Tribunal Provincial de Cuentas, tenés Defensoría del Pueblo y también tenés abajo la Administración Pública Central y tenés la docencia, tenés las empresas del Estado, tenés la EPE, tenés el ENRES. Fíjate vos qué disímiles las actividades entre sí, porque a la vez son disímiles las políticas salariales. Entonces son tan disímiles las políticas salariales del activo que después se traslada al pasivo. Fue produciendo un déficit tan grande que eso fue lo que motivó uno de los 2 juicios que se le hizo a la Nación. Hay un juicio que es por el stock de la deuda. ¿Qué es el stock de la deuda? Lo que se fue acumulando por la no transferencia de la Nación mensualmente desde el gobierno anterior, de Alberto Fernández, que cuando transfería valores históricos, y en el último año directamente dejó de transferir mensualmente para soportar el déficit. Y desde que está Milei no mandó un mango más mensualmente, que tendría que hoy alcanza cercano a los 15.000 millones de pesos por mes, lo que tendría que estar transfiriendo. Al no transferirlo, se fue acumulando, se hizo un gran stock de deuda que motivó el primer juicio que hoy alcanza cercano a los 2 billones de 2 pesos. billones. Con B larga, porque auditivamente se confunde bi con Sí, mi. no. Billones de... A ver, si lo transportamos a dólares, tenés que andar pensando en 1.500 millones de dólares. Y después tenés el otro juicio, que es el de la cautelar, que se le está pidiendo al Estado Nacional que reinstale estas transferencias que no viene realizando y que cada mes que pasa y no manda la transferencia, se acumula el stock. Ese stock se va haciendo cada vez más grande. Estos 2 juicios que se iniciaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación están en un estado, bueno, inicial, pero están corriendo. ¿Hay negociaciones? En el segundo juicio, para que se reinstale, la Corte dictó una audiencia Hace poquito. conciliatoria. Hace 20 días fue una primera, que fue el gobernador Puyaro, acompañado, esto fue una señal política muy fuerte a nivel nacional, acompañado por 2 exgobernadores, Bonfatti y Perotti. Es decir, que un radical, un peronista y un socialista, uno actual gobernador y los otros 2 ex, estaban ante la Nación luchando, defendiendo los intereses de la provincia de Santa Fe. Una señal política muy fuerte. Yo también estuve en esa audiencia y fue emocionante. Cada uno fijaron la posición y estaban los funcionarios del ANSES y del Ministerio de Economía enfrente nuestro en una mesa rectangular en la Corte. Me imagino la cara de sensibilidad y solidaridad de los funcionarios nacionales hacia la provincia de Santa Fe. No lo podían entender, no creían que estaban las máximas autoridades políticas, oficialistas y opositores, sentados defendiendo los intereses.
Esa primera audiencia fue declamatoria de derechos, vamos a sintetizarlo así, y se resolvió una segunda audiencia que se realizó la semana pasada, en la que ya no fue Puyaro, que estaba en la convención, y tuve a cargo la representación de la provincia, conjuntamente con Rondina, que es el fiscal de Estado, y con Alicia Bercero, que es la directora de la Caja. Y enfrente teníamos nuevamente a los altos representantes del ANSES y del Ministerio de Economía. Y tan es así que estuvo presente el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, que es un poco el que maneja la billetera, diría que es el segundo de Caputo, ¿no? El que maneja la billetera. Y en la Corte eso fue en la Corte. Por eso, Guberman, para que sepa la gente, para que se entere lo que dice el doctor Guaso, es el secretario de Hacienda, que es el que maneja el dinero para las provincias. Se encarga de la coparticipación cuando los gobernantes van y piden, hasta los intendentes necesitan que le adelante dinero, es Guberman, o un secretario o ministro del Interior. Pero Guberman maneja la virome para toda la billetera. La billetera. ¿Y de la Corte quién estaba? ¿Qué ocurrió? Los secretarios de la Corte. Está bien. ¿Qué ocurrió? Empezaron a hablar ellos, porque en la vida cuando hay un deudor y un acreedor, ¿quién es el que tiene que empezar a hablar? Por supuesto. El deudor. El deudor. ¿Qué tengo para Guberman hizo todo un análisis de su cuenta de la Nación y ofreció una suma que nosotros de plano dijimos que no, porque nos consideramos irrisoria, porque ofreció 2.000 millones de pesos por mes en 6 meses, cuando lo que tendría que estar transfiriendo son cercanos a los 15.000, de 12.000 a 15.000. No sé, habrán creído que si tiraban esa cifra nosotros nos íbamos a arrodillar. Están entregados, los santafesinos están entregados. No, lo que menos está entregado este gobierno de la provincia sabe hacer valer los derechos de los santafesinos. Cuando dijo Guberman, conozco algo al concejal Guaso, lo conozco hace mucho tiempo, cuando dijo 2.000 millones por mes en 6 meses, ¿qué dijiste? No, te agarré. Fue muy, bueno, eso lo pude haber pensado. Te sonreíste, pensado. Pero fue muy respetuosa, por supuesto, agradecimos que tan alta investidura esté en la reunión y agradecimos también en la Corte, pues la Corte tuvo la predisposición de poner su sala a disposición, pero bueno, no, le dijimos que estaba lejísimo de las pretensiones de la provincia y tiramos las cifras que nosotros confeccionamos. A renglón seguido vino una segunda oferta. Elevaron a 5.000 por mes en 12 meses, parificándonos con lo que arregló Córdoba. Ajá. Entonces alegaban que con Córdoba firmaron un convenio de 5.000 millones de pesos por mes durante 12 meses, mientras estén los números definitivos. Y yo les recordé lo que había dicho ya Puyaro en la primera audiencia. No nos asemejen con otra provincia, no somos símil Córdoba. Porque ¿cuál es la diferencia? Y hay 2 diferencias fundamentales, con todo respeto que tenemos por los hermanos cordobeses y los derechos políticos que ellos tienen para acordar lo que crean conveniente, hay 2 diferencias fundamentales. Una, nos deben el doble que lo que le deben a Córdoba. Claro. El doble. Segundo, Santa Fe no adhirió al decreto de necesidad y urgencia de marzo del 2024 sobre el régimen de compensación de deudas, por una única y fuerte razón, porque nosotros no le debemos nada a la Nación. Santa Fe es acreedora del gobierno nacional, no deudora. Entonces vos podés compensar entre 2 personas deudas que se deben entre sí, pero ¿qué vas a compensar cuando no tenés? Sí, como también dijo el gobernador, uno está dispuesto de escuchar los ofrecimientos para saldar el stock, si lo quieren hacer con bienes, con tierras, con propiedades, con títulos públicos. Hagan el listado y la provincia, con sus órganos políticos como el Ejecutivo, el Legislativo, lo van a analizar y considerar. Pero que incluso les dije, en un momento se me ocurrió también otra diferencia, digo, ustedes tienen que tratar diferente a lo que hicimos las cosas bien. Claro. Porque somos la única provincia que hicimos una reforma previsional, las otras 23 no hicieron absolutamente nada, y ustedes, le digo, no es dedo acusador, le digo, pero ustedes, la Nación, tampoco le hicieron, tienen un gran déficit previsional en el régimen nacional, y ahí sí
salta Guberman y dice, bueno, eso está a mi cargo, que esto, que el otro, estamos buscando la oportunidad, el momento, como dándome a entender después de las elecciones nacionales, estimo, esto también no es un invento mío, conjetura periodística, también de análisis periodístico, encararían esa cuestión. Entonces no pueden tratar igual a los que no estamos en igualdad de condiciones. Por supuesto. Bueno, por eso nosotros hacemos el esfuerzo de llegar también como Córdoba, bueno, no, pero habría diferencias, por supuesto, nuestro no, como no se escapará tu elevado criterio, siempre estuvo en contacto permanente con el gobernador. Claro. Estábamos prácticamente online. Nosotros no tomamos decisiones de esa característica, de esos niveles, de esa importancia, sin la consulta y decisión del gobernador y de las altas autoridades. Por lo tanto, después de 2 horas de conversar y platicar y dar pareceres, insisto, en un ámbito de sumo respeto, como debe ser, nosotros no somos los insultadores seriales. Este gobierno de Puyaro es un gobierno que encara las reformas cuando hay convicciones, siempre conversando y siempre escuchando al otro. Porque la reforma provisional, en los 45 días que se creó la comisión, escuchamos a todos. Todo el que quiso venir a exponer a la comisión, expuso. Creo que vos le acabás de hacer una interview a Raúl Gramajo, y bueno... Estuvo acá en nuestro estudio. Bien, entonces viene perfecto el empalme. Gramajo fue el que presentó la creación de la comisión de reforma. ¿Así es? Fue apoyado por el oficialismo, ya la había presentado creo que en el 2005 o 2015, y lo sacaron carpiendo, en esta oportunidad la representó y empezó ahí a generarse el proceso de reforma, pero con consulta previa, escuchando a todos, debatiendo, y bueno, Raúl también fue uno de los que expuso sobre la necesidad de la reforma. Y así otros senadores, fue ampliamente aprobado por más del 2/3 en la Cámara de Senadores, y un poco más ajustado en diputados, pero también lo aprobó diputados. Sí. Siempre con los violentos que uno tuvo que soportar. Acordate, con sectores de determinados sindicatos fueron a tirar la puerta abajo de la legislatura. Así no hay que conducirse en un sistema democrático. Entonces, en ese proceso, la Secretaría, por ejemplo, por supuesto, siempre estuvo presente, porque de esta Secretaría depende no solo la Caja de Jubilaciones, sino también lo que se conoce más como 5110, las prestaciones no contributivas, que son 5 leyes, porque también a los excombatientes de Malvinas, expresos políticos. También tenemos lo que es la DIPAR, que es la que administra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de todos los empleados públicos. ¿Alguna vez se va a analizar, no sé si lo hicieron, a los expresos políticos? Se están dando prestaciones, claro que sí. La provincia de Santa Fe los dineros que han cobrado. Sí, pero yo te digo, en este caso hay requisitos muy claros, muy específicos. Lo que aprueba la legislatura es ley y las leyes tienen que respetarse. Lo que te puedo decir que sí, que hay expresos políticos que, habiendo cumplido las características y los requisitos que la ley estableció, hoy están cobrando prestaciones no contributivas. Como lo mismo también los excombatientes de Malvinas, ¿no? Y también, bueno, madres violentadas, también el cupo trans. Tenemos, es decir, hay una protección social que nosotros reivindicamos los derechos sociales, no los vilipendiamos. Recién vos decías, queremos ir o queremos trabajar desde la Secretaría de Seguridad Social rumbo a lo que se está haciendo en Europa, fundamentalmente yendo para esa vía. Los otros días, charlando con un empresario del extranjero, me decía, en El Salvador un jubilado gana $4.000. Acá en la Argentina, $400. Algunos. Algunos. Otros. Pero la mayoría.
Otros que presentaron amparo ganan $10.000, Está bien. ex legisladores y Sí, ex sí, diputados. pero la mayoría están en $400. También digo yo, porque lo he dicho y lo charlo con vos, el tema de que los jubilados que ganan $400, los que ganan $10.000, estuvieron aportando durante toda una vida en base a lo que ganaban. Algunos sí, otros no. Bueno, No te voy a defender el sistema nacional, pero de los 8.500.000 jubilados, 4 millones ingresaron por moratoria sin haber pagado. ¿Estamos de acuerdo? Así no hay ningún sistema. Es imposible. No hay ningún sistema. Eso se hizo durante un sistema político del kirchnerismo, fundamentalmente. Digo yo, el jubilado, el que hoy está aportando, bueno, una de las críticas también el aporte, me estoy acordando, el aporte contributivo que están haciendo. Solidario. ¿Y cómo querés que banquemos las prestaciones que están cobrando? En la provincia no existe eso. La provincia tiene muy buenas jubilaciones. La provincia de Santa Fe es uno de los mejores sistemas contributivos de la República Argentina. Y te digo con conocimiento porque lo damos en clase. Si yo te estoy hablando de que una jubilación máxima está en 10 millones de pesos, no hay provincia que tenga una jubilación máxima de esas características. No es así. Vos sin querer, mezclás lo que es provincial con lo que es nacional. ¿Está bien? Lo nacional necesita una reformulación y es obligación del gobierno nacional. Esa es una de las deudas de Milei y de los gobiernos anteriores que no reformularon y no hicieron una reingeniería del sistema. Yo soy secretario de Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Si lo fuese de la nación, no pretendo serlo, hubiese propuesto también una reingeniería y una reforma. En la provincia de Santa Fe hay un muy buen sistema con muy buenos haberes previsionales. Te digo porque los veo en los expedientes, cuando se firman, cuando piden reajustes, y es un muy buen sistema. Se hizo un retoque imprescindible y necesaria porque las leyes no son para toda la vida. Hace 30 años atrás la expectativa de vida eran 60 años y ahora la expectativa está en 80. Cuando la expectativa de vida sea 100 años, ¿qué vamos a ir jubilando con 55 años? Entonces las leyes tienen que ir encapsulando las realidades sociales, porque las realidades sociales cambian, son mutables. Entonces las leyes no son para siempre. Y esa es la gran asignatura pendiente de la clase política anterior, que no hizo las reformas necesarias, porque si en el 2014, cuando se hizo un estudio actuarial, se hubiesen hecho las reformas en aquel momento, hubiesen sido mucho más leves que la reforma que se tuvo que hacer ahora. Y más tardaba en hacer la reforma, peor iba a ser. Ya directamente se estaba cerca de que termina siendo transferida porque la provincia no iba a poder soportar esos beneficios. Entonces a veces algunos que critican, viste, al divino botón, por no ser grosero, tienen que conocer un poco, tienen que instruirse, pregunten si no saben. Che, ¿por qué esto? ¿Cuál era el déficit? ¿Quién lo pagaba? ¿Quién lo tiene que pagar a la jubilación de 106.000 jubilados y pensionados de empleo público? ¿Los 3.500.000 santafesinos? No, lo tiene que pagar el mismo sistema. Entonces, por eso se encararon las reformas. Entonces digo que a veces la crítica, por la crítica misma, no nace bien este país. Independientemente de quién gobierne, sea peronista, sea radical, sea del PRO, sea de la Libertad Avanza, hay que empaparse de la temática, ¿no? O, en su defecto, presentar alternativas. La comisión escuchó a todos. No hubo un solo proyecto alternativo. ¿Sabe lo que decían algunos? No, que lo banque la provincia, que lo banquen todos los santafesinos. No, yo creo que esto fue sano porque además lo hizo un gobierno provincial que se puede cuestionar, se puede criticar el tema de la ley, pero sí lo hizo sabiendo el costo político que tenía. No hubo nada para ganar. Gana la administración, gana para el futuro, pero siempre el dirigente político, y vos lo sabés muy bien, piensa en la elección que viene. Y este gobernante, con sus funcionarios, pensaron, digo, a lo mejor como estadista, pensando en el futuro, a costa de que a lo mejor me puteen ahora, hoy, pero mañana, pasado mañana,
las cosas van a estar mejor en la parte Los administrativa. puteadores son puteadores de siempre, tendrían que estar aplaudiéndolo porque le salvó la caja de jubilación en la provincia de Santa Fe. Tendrían que estar aplaudiéndolo. Todo eso que metieron amparo, pues hay que los que metieron amparo son los que más tendrían que dar el ejemplo. Porque el que metió el amparo no es él, la maestra de 30 años frente al curso. Metieron amparo son ex jueces, ex camaristas, algunos ex legisladores, hubo dos, que yo di los nombres y apellidos. Dipolini Y Bukasovich, vergonzoso. Sí. Cobrando 11.150.000 pesos limpios, meten un amparo para que no se descuente 550.000 pesos del aporte solidario, que sirve para pagarle a ellos esos montos. No tienen cara, muchachos. Porque son eso lo que hablaban de la justicia social, son eso que hablan de la solidaridad. Algunos de los 6 jueces fueron profesores, incluso míos, que me hablaban de la justicia social, y excepto que le toqué el bolsillo. Cuando le tocás el bolsillo se termina todo el discurso. O estos políticos que te acabo de mencionar. ¿Recordás el discurso político que ellos hacían cuando eran candidatos? Parecían más socialistas que... Hay uno que se fue al Frente de la Soberanía Popular, Dipolina, sí, sí. con Delfrade. Y ese fue el que metió el amparo. Che, sean coherentes en la vida. La última, ante la gente que nos está mirando mucho y nos escucha mucho. ¿Cuánto es la deuda para que nos quede bien en claro? 2 billones de pesos el stock. Y nos tendrían que estar transfiriendo entre 12.000 y 15.000 millones todos los meses. Porque, una cosa que me olvidé de decirte, para los puteadores, los puteadores de profesión. A pesar y aún con la reforma, logramos la reducción a 1/3, pero sigue habiendo un déficit que lo está bancando la provincia de Santa Fe, es decir, todos los santafesinos. Todos los santafesinos. Ojo, no es que con la reforma ahora somos superavitarios, que sobra la plata. Se redujo el déficit, pero se redujo a 1/3. Pero ese tercio, que está en unos 13.000 millones de pesos por mes, lo sigue bancando la provincia para pagar estas jubilaciones y pensiones. Digo, vayan a aplaudir, señor, este gobierno. Porque lo contrario estarían a lo mejor cobrando en la ANSES, como los jubilados de 11 provincias que en la época de Menem transfirieron su sistema de la nación. El funcionario que eligió el gobernador Puyaro para ser el secretario de Seguridad Social, para encargarse de un tema tan candente para los santafesinos, fundamentalmente los empleados públicos, los mismos jubilados, ¿no? Jorge Boazo, de Rosario. Jorge del Rosario Boazo. Muchas gracias como siempre. Gracias a vos, muy amable. Vamos después de la pausa con gente de Vera, que viene de Vera para charlar con nosotros. Una denuncia contra un fiscal de Vera. Ya venimos.